CIE 11. Clasificación Internacional de Enfermedades, 11ª revisión. Estandarización Mundial de la Información de Diagnóstico en el ámbito de la salud. Trastornos del comportamiento alimentario. Entidad padre. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Descripción. Trastornos del comportamiento alimentario abarcan los comportamientos anormales vinculados con la alimentación que no pueden explicarse por otra afección de salud y que no son apropiados para el nivel de desarrollo del individuo ni congruentes con las normas culturales. Incluyen tanto alteraciones del comportamiento que no están relacionadas con preocupaciones con el peso y la figura corporales como la ingesta de sustancias no comestibles o la regurgitación voluntaria de alimentos, como comportamientos anormales vinculados con la ingesta o preocupación por la comida, el peso y la figura corporales. 6B80 Anorexia nerviosa. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos del comportamiento alimentario. 6B80 Anorexia nerviosa. Descripción. Anorexia nerviosa se caracteriza por un peso corporal significativamente bajo para la altura, la edad y la etapa de desarrollo del individuo que no se debe a otra afección de salud o a la falta de disponibilidad de alimentos. Un umbral comúnmente utilizado es el índice de masa corporal, IMC, inferior a 18,5 kg/m2 en adultos y el IMC para la edad por debajo del percentil 5 en niños y adolescentes. La pérdida rápida de peso, por ejemplo, más del 20% del peso corporal total en 6 meses, puede reemplazar la pauta de bajo peso corporal siempre que se cumplan otros requisitos de diagnóstico. Los niños y adolescentes pueden exhibir una incapacidad para ganar peso como se esperaba en función de la trayectoria de desarrollo individual en lugar de la pérdida de peso. El peso corporal bajo se acompaña de un patrón persistente de comportamiento para evitar la restauración del peso normal, que puede incluir comportamientos destinados a reducir el consumo de energía, alimentación restringida, comportamientos purgativos, por ejemplo, vómito autoinducido, abuso de laxantes y comportamientos destinados a incrementar el gasto energético, por ejemplo, ejercicio excesivo, típicamente asociados con miedo intenso a subir de peso. El peso bajo o la figura corporal son elementos centrales para la autoevaluación de la persona, o se perciben inadecuadamente como normales o incluso excesivos. 6B80.0 Anorexia nerviosa con un peso corporal significativamente bajo. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos del comportamiento alimentario. 6B80 Anorexia nerviosa. 6B80.0 Anorexia nerviosa con un peso corporal significativamente bajo. Descripción. La anorexia nerviosa con un peso corporal significativamente bajo cumple con todos los requisitos de la definición de la anorexia nerviosa, con un IMC entre 18,5 kg/m superíndice 2 y 14,0 kg/m superíndice 2 en adultos o entre el quinto percentil 0,3 y el percentil del IMC para la edad de niños y adolescentes. 6B80.00 Anorexia nerviosa con un peso corporal significativamente menor, tipo restrictivo. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos del comportamiento alimentario. 6B80 Anorexia nerviosa. 6B80.0 Anorexia nerviosa con un peso corporal significativamente bajo. 6B80.00 Anorexia nerviosa con un peso corporal significativamente menor, tipo restrictivo. Descripción. La anorexia nerviosa con un peso corporal significativamente menor de tipo restrictivo se refiere a las personas que cumplen los requisitos de la definición de la anorexia nerviosa. Con un peso corporal significativamente bajo y que inducen la pérdida de peso mantienen un peso corporal bajo a través de la ingesta restringida de alimentos o el ayuno, solo o en combinación con un mayor gasto energético, por ejemplo, mediante el ejercicio excesivo, pero que no presentan episodios de ingesta compulsiva o uso de purgantes. 6B80.01 Anorexia nerviosa con peso corporal significativamente bajo, patrón de atracones y purgas. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales,
del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos del comportamiento alimentario 6B80, anorexia nerviosa 6B80.0, anorexia nerviosa con un peso corporal significativamente bajo 6B80.01, anorexia nerviosa con peso corporal significativamente bajo, patrón de atracones y purgas. Descripción: la anorexia nerviosa con peso significativamente bajo y un patrón de atracones y purgas se refiere a las personas que cumplen los requisitos de la definición de la anorexia nerviosa con un peso corporal significativamente bajo y que se presentan con episodios de atracones de comida o purgas. Estos individuos inducen la pérdida de peso y mantienen su peso corporal a través de la ingesta de alimentos restringida, normalmente acompañados de comportamientos de purgas significativas dirigidas a eliminar los alimentos ingeridos, por ejemplo, vómito autoinducido, abuso de laxantes o enemas. Este patrón también incluye a las personas que presentan episodios de atracones, pero no se purgan. 6B80.0Z, anorexia nerviosa con un peso corporal significativamente bajo, sin especificación. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06. Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos del comportamiento alimentario 6B80, anorexia nerviosa 6B80.0, anorexia nerviosa con un peso corporal significativamente bajo. 6B80.0Z, anorexia nerviosa con un peso corporal significativamente bajo, sin especificación. Esta es una categoría residual del tipo, sin especificación. 6B80.1, anorexia nerviosa con un peso corporal peligrosamente bajo. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06. Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos del comportamiento alimentario 6B80, anorexia nerviosa 6B80.1, anorexia nerviosa con un peso corporal peligrosamente bajo. Descripción: la anorexia nerviosa con un peso corporal peligrosamente bajo cumple con todos los requisitos de la definición para la anorexia nerviosa, con IMC inferior a 14,0 kg/m, superíndice 2 en adultos o por debajo del percentil 0,3 del IMC para la edad de niños y adolescentes. En el contexto de la anorexia nerviosa, el estado grave de peso bajo es un importante factor pronóstico que se asocia con un riesgo alto de complicaciones físicas e incrementa sustancialmente la mortalidad. 6B80.10, anorexia nerviosa con un peso corporal peligrosamente bajo, tipo restrictivo. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06. Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos del comportamiento alimentario 6B80, anorexia nerviosa 6B80.1, anorexia nerviosa con un peso corporal peligrosamente bajo 6B80.10, anorexia nerviosa con un peso corporal peligrosamente bajo, tipo restrictivo. Descripción: la anorexia nerviosa con un peso corporal peligrosamente bajo de tipo restrictivo se refiere a las personas que cumplen los requisitos de la definición de la anorexia nerviosa con un peso corporal peligrosamente bajo y que inducen la pérdida de peso y mantienen el peso corporal a través de la ingesta restringida de alimentos o el ayuno solo o en combinación con un aumento del gasto energético, por ejemplo, mediante el ejercicio excesivo, pero que no se dedican a los atracones o las purgas. 6B80.11, anorexia nerviosa con un peso corporal peligrosamente bajo, patrón de atracones y purgas. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06. Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos del comportamiento alimentario 6B80, anorexia nerviosa 6B80.1, anorexia nerviosa con un peso corporal peligrosamente bajo 6B80.11, anorexia nerviosa con un peso corporal peligrosamente bajo, patrón de atracones y purgas. Descripción: la anorexia nerviosa con un peso corporal peligrosamente bajo con un patrón de atracones y purgas se refiere a las personas que cumplen los requisitos de la definición de la anorexia nerviosa con un peso corporal peligrosamente bajo y que se presentan con episodios de atracones de comida o comportamientos purgativos. Estos individuos inducen la pérdida de peso y mantienen un peso corporal bajo a través de la ingesta restringida de alimentos, normalmente acompañada de comportamientos purgativos significativos dirigidos a la eliminación de los alimentos ingeridos, por ejemplo, vómito autoinducido, abuso de laxantes o enemas. Este patrón también incluye a los individuos que presentan episodios de atracones, pero no se purgan. 6B80, 1Z, anorexia nerviosa con un peso corporal peligrosamente bajo, sin especificación. Todos los ancestros hasta el nivel superior.
06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos del comportamiento alimentario. 6B80 Anorexia nerviosa. 6B80.1 Anorexia nerviosa con un peso corporal peligrosamente bajo. 6B80 1Z Anorexia nerviosa con un peso corporal peligrosamente bajo, sin especificación. Esta es una categoría residual del tipo, sin especificación. 6B80.2 Anorexia nerviosa en recuperación con peso corporal normal. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos del comportamiento alimentario. 6B80 Anorexia nerviosa. 6B80.2 Anorexia nerviosa en recuperación con peso corporal normal. Descripción: entre los individuos que se están recuperando de la anorexia nerviosa y cuyo peso corporal es superior a 18,5 kg/m superíndice 2 en los adultos o superior al quinto percentil de IMC en niños y adolescentes, el diagnóstico debe mantenerse hasta que se logre una recuperación completa y duradera, como está indicado por el mantenimiento de un peso saludable y el cese de los comportamientos destinados a reducir el peso corporal, independientemente de la provisión de tratamiento, por ejemplo, durante al menos un año después de que se retire el tratamiento intensivo. 6B80 y otra anorexia nerviosa específica. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos del comportamiento alimentario. 6B80 Anorexia nerviosa. 6B80 y otra anorexia nerviosa específica. Esta es una categoría residual del tipo otro/diagonal a especificado/diagonal a. 6B80 Z Anorexia nerviosa, sin especificación. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos del comportamiento alimentario. 6B80 Anorexia nerviosa. 6B80 Z Anorexia nerviosa, sin especificación. Esta es una categoría residual del tipo, sin especificación. 6B81 Bulimia nerviosa. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos del comportamiento alimentario. 6B81 Bulimia nerviosa. Descripción: la bulimia nerviosa se caracteriza por episodios frecuentes y recurrentes de atracones, por ejemplo, una vez a la semana o más durante un periodo de al menos un mes. Un episodio de atracones es un periodo de tiempo distinto durante el cual el individuo experimenta una pérdida subjetiva de control sobre la alimentación, comiendo notablemente más o de manera diferente de lo habitual, y se siente incapaz de dejar de comer o limitar el tipo o la cantidad de alimentos que ingiere. Los atracones van acompañados de comportamientos compensatorios inapropiados repetidos destinados a prevenir el aumento de peso, por ejemplo, vómitos autoinducidos, uso indebido de laxantes o enemas, ejercicio vigoroso. El individuo está preocupado por la forma del cuerpo o el peso, lo que influye fuertemente en la autoevaluación. Existe una marcada angustia por el patrón de atracones y comportamiento compensatorio inapropiado o deterioro significativo en las áreas de funcionamiento personal, familiar, social, educativo, ocupacional u otras áreas importantes. El individuo no cumple con los requisitos de diagnóstico de la anorexia nerviosa. Exclusiones. Trastorno por atracón, 6B82. 6B82 Trastorno por atracón. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos del comportamiento alimentario. 6B82 Trastorno por atracón. Descripción: trastorno por atracón se caracteriza por episodios frecuentes y recurrentes de atracones de comida, por ejemplo, una vez o más a la semana durante un periodo de varios meses. Un episodio de atracones de comida es un periodo distintivo de tiempo durante el cual el individuo experimenta una pérdida subjetiva de control sobre la comida, come notablemente más o de modo distinto de lo habitual, y se siente incapaz de dejar de comer o de limitar el tipo o la cantidad de alimentos ingeridos. Los atracones de comida se experimentan como algo que produce un gran malestar y frecuentemente se acompañan de emociones negativas como la culpa o el disgusto. Sin embargo, a diferencia de la bulimia nerviosa, los atracones no son seguidos regularmente por comportamientos compensatorios inapropiados destinados a prevenir el aumento de peso, por ejemplo, vómito autoinducido, abuso de laxantes o enemas,
Ejercicio vigoroso. Hay una marcada angustia por el patrón de atracones o un deterioro significativo en las áreas de funcionamiento personal, familiar, social, educacional, ocupacional u otras áreas importantes. Exclusiones. Bulimia nerviosa, 6B81. 6B83 trastorno evitativo o restrictivo de la ingesta alimentaria. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos del comportamiento alimentario. 6B83 trastorno evitativo o restrictivo de la ingesta alimentaria. Descripción. Trastorno por evitación restrictiva de la ingesta de alimentos, TERIA, se caracteriza por evitar o restringir la ingesta de alimentos que da como resultado 1. La ingesta de una cantidad o variedad insuficiente de alimentos para satisfacer los requisitos energéticos o nutricionales adecuados que ha resultado en una pérdida de peso significativa, clínicamente deficiencias nutricionales significativas, dependencia de suplementos nutricionales orales o alimentación por sonda, o ha afectado negativamente la salud física del individuo, o 2. Un impedimento significativo en el funcionamiento personal, familiar, social, educativo, ocupacional u otras áreas importantes del funcionamiento, por ejemplo, debido a la evitación o la angustia relacionada con la participación en experiencias sociales que involucran comer. El patrón de conducta alimentaria no está motivado por la preocupación por el peso o la forma corporal. La ingesta restringida de alimentos y sus efectos sobre el peso, otros aspectos de la salud o el funcionamiento no se debe a la falta de disponibilidad de alimentos, no es una manifestación de otra afección médica, por ejemplo, alergias alimentarias, hipertiroidismo o trastorno mental, y no se deben al efecto de una sustancia o medicamento en el sistema nervioso central, incluidos los efectos de abstinencia. Exclusiones. Anorexia nerviosa, 6B80, problema con la alimentación del lactante, MG43.30, problemas en la ingestión de alimentos en el recién nacido, KD32. 6B84 síndrome de Pica. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos del comportamiento alimentario. 6B84 síndrome de Pica. Descripción. El síndrome de Pica o pica seca se caracteriza por el consumo regular de sustancias no nutritivas, como productos y materiales no alimenticios, por ejemplo, arcilla, tierra, tiza, yeso, plástico, metal y papel, o ingredientes de alimentos crudos, por ejemplo, grandes cantidades de sal o harina de maíz, que es persistente o lo suficientemente grave como para requerir atención clínica en un individuo que ha alcanzado una edad del desarrollo en la que se esperaría que distinguiera entre sustancias comestibles y no comestibles, aproximadamente los 2 años. Es decir, el comportamiento provoca daños a la salud, deterioro en el funcionamiento, o riesgo significativo debido a la frecuencia, la cantidad o la naturaleza de las sustancias o los objetos ingeridos. 6B85 trastorno por rumiación o regurgitación. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos del comportamiento alimentario. 6B85 trastorno por rumiación o regurgitación. Descripción. Trastorno por rumiación o regurgitación se caracteriza por traer reiteradamente a la boca el alimento previamente deglutido, regurgitación, que puede ser masticado y tragado nuevamente, rumiación, o puede ser escupido deliberadamente, aunque no vomitando. La regurgitación es frecuente, por lo menos varias veces por semana, y sostenida durante un periodo de al menos varias semanas. Este comportamiento no está justificado plenamente por otra condición médica que cause directamente la regurgitación, por ejemplo, estenosis esofágicas o trastornos neuromusculares que afectan el funcionamiento del esófago, o provoquen náuseas o vómitos, por ejemplo estenosis píloro. El trastorno por rumiación o regurgitación solo debe diagnosticarse en individuos que han alcanzado una edad de desarrollo de al menos 2 años. Exclusiones. Síndrome de rumiación del adulto, DD90.6, náuseas o vómitos, M90. 6B8 y otros trastornos especificados del comportamiento alimentario. Todos los ancestros hasta el nivel superior.
06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos del comportamiento alimentario. 6B8 y otros trastornos especificados del comportamiento alimentario. Esta es una categoría residual del tipo otro /diagonal a especificado /diagonal a. 6B8Z Trastornos del comportamiento alimentario, sin especificación. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos del comportamiento alimentario. 6B8Z Trastornos del comportamiento alimentario, sin especificación.